Hola, voy a exponer este siguiente artículo llamado Más allá de la tensión muscular, revisión de las respuestas del lactato inducidas por el ejercicio y la hipertrofia muscular. Vamos a empezar por qué objetivo o qué busca este artículo. Más que nada explorar y discutir investigaciones recientes relacionadas con la respuesta del lactato al entrenamiento de la resistencia y los mecanismos potenciales por los cuales el lactato puede contribuir a la hipertrofia muscular o ayudar a prevenir la atrofia muscular. En sí, ese es el objetivo principal, ya que se hablará desde la historia de cómo se encontró o cómo se descubrió el lactato hasta el lactato como agente anabólico potencial para la hipertrofia muscular esquelética. Como consiguiente, vamos a hablar de la historia del lactato. El lactato lo descubrió un boticario y químico sueco de habla alemana. Peculiarmente él en sus pruebas lo descubrió en la leche ácida. Él lo denominó ya traducido al inglés como ácido de leche. Y bueno, él fue el que lo descubrió. Ya de ahí Fletcher y Hawkins, en 1780 fue descubierto. Ya de ahí en 1907 Fletcher y Hawkins hicieron estudios musculares sobre el ácido láctico. Antes de este año, en 1808, personas que cazaban ciervos descubrieron que entre más llevado el agotamiento al ciervo, a este animal, encontraban esos residuos de lactato. En sí, ya las investigaciones y todo, pues en conforme a los músculos, pues fue hecho por Fletcher y Hawkins, les repito, en 1907. Ya de ahí pasaron pues cerca de 100 años para delinear cuáles eran los ácidos que medían este ácido láctico y la forma que muchos saben hoy cómo es el ácido láctico. Pasó todo este procedimiento. Y bueno, algo que recalca mucho es sobre Fletcher y Hawkins, que demostraron que en reposo el lactato pues en músculo anfibio eran bajos, eran en bajos niveles. Y ya como lo sabemos ahora, que ya cuando se esfuerza el músculo, el ácido láctico o el lactato aparece ahí. Y bueno, esto es parte de lo que dice el artículo de la historia del lactato. Ahora nos vamos a meter un poco en el tema del metabolismo del lactato. El lactato es un metabolito producido finalmente por la glucólisis. El lactato tiene, fisiológicamente se llama ciclo, para llegar al lactato se usa el ciclo de Cori. En la fisiología pues te habla, ¿no?, de que el lactato empieza del piruvato. Para convertirse al lactato tiene que entrar en esas vías donde donde se hace la glucólisis, y dos piruvatos
dan lugar a la generación de estas moléculas de glucosa que resultan en ATP ricos en energía, generándolos a partir de dos difosfatos y dos adenosinas, 2 NADH, generados a partir de la reducción de NAD positiva. La conservación del piruvato, el paso final de la glucólisis, es catalizada por los enzimas lactato deshidrogenasa. De relevancia: hay al menos 6 isoenzimas. Bueno, sí, la verdad es un poquito difícil explicarlo, todo el proceso, todo el ciclo que lleva para generar este metabolito, este lactato. Pero bueno, simplificado al entrenamiento, al ejercicio, pues el lactato, como lo entendía y como tengo cierto conocimiento de hace tiempo de lo que hemos estado estudiando en la carrera, el lactato aparece en los esfuerzos de resistencia máxima, en los esfuerzos de resistencia máxima, perdón. ¿Cómo explicar esto? En la hipertrofia, en la fuerza máxima, en todas estas partes donde el músculo es exigido al agotamiento, es donde aparece el umbral lactácido, ¿no? O el umbral láctico, como bien lo mencionaban también en este artículo diferentes autores. Y bueno, eso es lo que yo he entendido como el metabolismo. Aclaro, tuve que leer ciertas partes porque sí es un poco difícil explicarlo, aprenderte pues todo el proceso. Pero aquí dice que para llegar a esa secuencia tienen 10 pasos de reacciones enzimáticas que ocurren en el citoplasma del piruvato. Y bueno, eso es lo que yo puedo explicar del metabolismo del lactato. Consiguiente, vamos a ver cómo se va a medir este lactato. ¿Cómo se mide el lactato? Bueno, a través de la historia, yo lo relacioné mucho con hay un medidor que se llama glucómetro. Busqué porque no venía en sí el nombre del medidor de lactato, pero es un analizador de lactato portátil, parecido al glucómetro. Bueno, la fiabilidad y validez de estas medidas son en sangre. ¿Cómo se hacen en sangre? Durante el uso de una lanceta y un medidor de lactato en sangre, y una laminita, te sacan sangre de uno de los dedos. Y eso es como que la medida más confiable de lactato en sangre después del ejercicio, claramente, ¿no? Después de la sesión de entrenamiento para medir el nivel de umbral del lactato. Bueno, a grandes rasgos y tal vez burdamente lo expliqué, pero algo que decía el artículo es que se han hecho pruebas en los dedos de la mano, en el lóbulo de la oreja y en una vena del brazo, pero que los niveles, se podría decir, se compararon ciertos niveles
de lactato en sangre y que los más confiables se resultaron ser en las manos. También nos explica un poco de otras investigaciones que optan porque el músculo ejercitado, que es más confiable, o se busca más fiabilidad sacando la sangre directa de ese músculo. No sé si me entiendan, o sea, para medir el lactato en sangre, no sé, yo hago bíceps, yo sacaría sangre de aquí en vez de las manos, o en vez del lóbulo de la oreja, o de la vena de uno de los brazos. Entonces es algo a grandes rasgos y resumido, que la medición del lactato en sangre se hace usualmente de las partes de los dedos. Investigando un poquito más, viendo videos, veo que usan uno de los dedos más pequeños para poder sacar sangre, y claramente esto se hace después de la sesión de entrenamiento, o después del ejercicio que se va a realizar para checar el umbral, ya sabiendo nosotros que pues estas son mediciones para ver en qué situación, en qué umbral está el entrenado. Más que nada para eso se busca la medición del lactato, para ver en qué situación está nuestro entrenado en esas pruebas. Vamos a hablar sobre la hipótesis del transbordador de lactato, o shuttle de célula a célula. Bueno, ¿de qué nos habla esta hipótesis? Esta hipótesis fue propuesta en 1984. Está basada en estudios llevados a cabo en sustancias trazadoras marcadas con isótopos radioactivos, y en el conocimiento de la liberación de lactato proveniente de tejidos metabólicamente activos, resultado de investigación subcutáneas, como también la lectura más cuidadosa de resultados publicados previamente apoyaron este concepto. Bueno, nos habla que las enzimas de lactato deshidrogenasa, las cuales controlan la formación y utilización del lactato, han sido clasificadas en 5 isoformas con distintas afinidades por el lactato. 2 de ellas nos hablan en esta hipótesis: la isoforma H, isoforma cardíaca, que es sensible a la inhibición por piruvato, y se ha sugerido que cataliza la transición de lactato a piruvato, mientras que la isoforma M, isoforma muscular, posee una mayor afinidad a la conservación de piruvato a lactato. Las fibras glucolíticas poseen la mayor actividad total de LDH y un alto porcentaje de isoformas M, mientras que las fibras oxidativas tienen una actividad total de LDH menor y un alto porcentaje de la isoforma H. También nos habla del transporte de lactato facilitado a través de membranas celulares. El transporte de lactato es llevado a cabo por una familia de proteínas de transporte monocarboxiladas, MCT por sus siglas, que se expresan diferencialmente en células y tejidos. Es bien sabido que las fibras musculares oxidativas comienzan a captar lactato a una concentración sanguínea del mismo más baja y a la velocidad mayor en comparación de las fibras musculares glucolíticas, y que las fibras oxidativas predominantes oxidan lactato
y mientras que las glucolíticas principalmente convierten el lactato en glucógeno. Bueno, explicado un poquito más resumidamente, se puede decir que el entendimiento actual acerca del rol del metabolismo del lactato ha cambiado drásticamente desde aquella visión clásica que mostraban con una consecuencia inevitable de la falta de oxígeno del músculo esquelético en concentración. Se sabe ahora que el lactato se produce y se utiliza continuamente bajo condiciones plenamente aeróbicas. Se oxida activamente en todo momento, especialmente durante el ejercicio, cuando la oxidación se hace cargo del 70 más o menos 75% de la remoción, ocupándose la glucogénesis de la mayor parte del resto del lactato. El músculo en contracción produce y utiliza lactato con combustible, mucho del cual conforma de las fibras glucolíticas y luego captadas y oxida en fibras adyacentes, como se encuentra en un estado más reducido de suceto ácido análogo, es el piruvato. El secuestro y la oxidación del lactato a piruvato afecta el estado de redox de la célula, provenientemente tanto el flujo energético como eventos de señalización celular. Bueno, ahora en el siguiente punto habla sobre la producción de testosterona estimulada por lactato. Bueno, nos hace una explicación de que bueno, este tratamiento o esta situación se ha hecho con ratas de laboratorio. Se ha hecho este experimento en el cual sí se lleva un incremento de la testosterona. Claramente no se aumenta la hipertrofia y que sí con el incremento o el estímulo del lactato sí se aumenta la testosterona, pero no al rasgo de o no a los niveles para producir hipertrofia. Eso es lo que yo lo entiendo y que aún todavía no ha sido no ha sido como les diré, no ha sido sujeto de experimentación en seres humanos. Aún se encuentra en esas situaciones, pero que dado a los experimentos que ya se hicieron con las ratas de laboratorio, pues deducen que probablemente no tenga cierto ¿cómo explicaré? No tenga cierto despunte si lo aplican a los seres humanos. O sea, no tendría tanto beneficio como el que se piensa o el que se quería dar sobre esta situación. Pasamos a la modificación epigenética relacionada con el lactato. Bueno, lo que entendí de esta parte de este artículo, pues que claramente también no está completamente estudiado e investigado. Hay partes que se asocian con la genética, pero al ser al último nos explica que dice con el ejercicio de alta intensidad, músculos
El músculo lactato puede alcanzar concentraciones en el exceso de 60 miligramos. Así, es posible que el lactato pueda intensamente modular y causar la expresión genética aumentada. Curiosamente, propuso una nueva modificación de la historia denominada lactilización, identificada en los macrófagos derivados de la médula ósea, que actúa de manera similar a la acetilización de residuos de lisina. De interés, los hallazgos de este estudio surgieron de la lactilación de la lisina. Puede regularse a través de la glucólisis y cuando se elimina genéticamente la LDH. La lactilación de residuos de lisina se ablandan. Bueno, a estas fechas, sigue siendo sigue siendo poco claro, por lo tanto es un área madura para otras investigaciones. Como en sí hace un proceso que ya está hecho, pero que usan la base del lactato para hacer esa situación, pero como no está estudiado, como no está investigado, es una, podemos decir, una cierta hipótesis que hay un campo donde todavía no se ha explorado y no se ha investigado esa situación. Bueno, uno de los últimos puntos es el efecto anabólico del lactato. En este artículo nos explica que pues el lactato como efecto anabólico en tal se produce por las vías de señalización como ese aditivo, pero no llega, como había repetido en los otros puntos, no llega a ser como la hipertrofia, o sea, no sé, con ciertas partes, con ciertas ¿cómo les podría explicar? La situación es que no es totalmente un efecto anabólico el que da, sino es acompañado de ciertas hormonas satélites y que para la hipertrofia completamente no es no da unos valores más, sino que es la no se ven esos márgenes más altos. Respuesta del lactato sanguíneo a varios protocolos de entrenamiento. Bueno, explica varios protocolos de entrenamiento. Del que yo más me acuerdo, que más me llamó la atención, es en la conclusión de este párrafo, de esta parte del artículo, es que en un protocolo de 4 series al 1R, bueno, de 4 series al fallo, en un porcentaje de 55% de 1RM, se determinó el lactato, o bueno, hubo ese aumento del lactato en sangre mayor que en los otros protocolos, pero que da la conclusión, como lo que hemos venido diciendo desde ciertos puntos anteriores, que el lactato, bueno, yo así lo entiendo, el lactato da ese aporte o esa vía de señalización hacia la hipertrofia, pero no se busca, o no sé cómo puede ser, se potencia a la hipertrofia, pero no es como que
es la vía, bueno, pues para que me entiendan, la vía para la hipertrofia, si es que no lo puede decir o no lo puede explicar bien, pero es esa vía que necesita para que la hipertrofia llegue. Recordemos que es un umbral, o sea, es como el 1RM, ¿no? Tienes que tener ese umbral para que como decía el profe, si no duele o si quieres ser ese 5% de las personas que son más de lo normal, pues tienes que generar este lactato. Y bueno, ahí hacía énfasis en ese protocolo de 4 series al fallo, a 55% de la 1RM. Es lo que más me llamó la atención, y es el que acumuló o el que detectó más lactato en sangre. Y bueno, habla de tanto en tren superior y en tren inferior. Habla también de los ejercicios multiarticulares. No me acuerdo exactamente. Me llamó mucho la atención por la situación de que este protocolo llegaba a tener índices de lactato altos. Bueno, mi conclusión de este artículo es que, más allá de la tensión mecánica, como nos explicaba también en la clase, pues hay un estrés metabólico, ¿no? Que es más a lo que se dirige el lactato, ¿no? Y el umbral del lactato, ¿no? Hacia el estrés metabólico. Claro que es como que el camino pues sí, la guía a llegar para llevar a la hipertrofia, para llevar a la potencia muscular, para llegar. Había un libro de Bomba donde nos hablaba, ¿no? de la adecuación física, que empezaba de ciertas formas, ¿no? Empezamos a adecuar el físico para hacer ejercicio. Venía, no sé, fuerza máxima, hipertrofia, fuerza máxima, potencia y dirección de potencia hacia el deporte. Y bueno, el lactato, más que nada yo lo entiendo, y bueno, leyendo esto, es como ese parámetro que se usa para, valga la redundancia, para medir. Es un parámetro para medir en qué situación estás, si ya llegaste, si vas hacia la hipertrofia, si vas hacia la fuerza máxima, si vas, es ese factor que te avisa o que te demuestra en qué parte estás. Bueno, así lo creo, así lo entendí y así lo veo, ¿no? Que es un factor que en ciertas situaciones, tanto en el metabolismo, tanto en la potencia de la hipertrofia, en perdón, ahorita se me fue, pero el lactato es como ese agente que te está, previniendo, te está diciendo hasta dónde estás llegando, hasta dónde quieres llegar. Eso es lo que entiendo, tal vez burdamente, pero es lo que entiendo, ¿no? Que el lactato sirve para eso, para explicar. Y claro, ¿no? Es un sentir físico, pero también es algo químico, porque lo puedes medir en tu sangre, qué tanto lactato tienes, qué tanto estás
bueno, no es contaminación, pero qué tanto lactato soltó hacia hacer ese ejercicio y con qué porcentaje de tu 1RM, hablando de la hipertrofia. Y bueno, para mí así se me queda grabado o así se me queda entendido. No sé qué tan erróneo esté, pero me, me, me queda claro que se sabía, que se sabía para avisar, más que nada, para avisar e informarte en dónde estás o a dónde tienes que ir.